my thoughts they surely were turned to instinct and obedience to God. Son las 11:35 de la mañana, las 10:35 en Canarias. Vamos a contarles hoy, en los próximos minutos, una historia, una iniciativa que tiene que ver con muchas cosas. Con el mercado laboral, sí, tiene que ver. Con el aprendizaje profesional también. Con la experiencia. Pero que atesora otra virtud, y no menor. Conectar dos mundos que muy a menudo coexisten, pero que se suelen ignorar. Que viven un poquito así como en planos paralelos. Que son la empresa y la universidad. Miren, esta historia comienza en primavera con un anuncio en prensa que ustedes podrían leer, donde se dice 15 plazas de consejero delegado, bien, por un día. Bueno, se presentaron más de 3.000 universitarios, accedieron 200 y pico, una última selección, 15 ganadores. El premio, pues pasar 24 horas con los máximos gerifaltes de empresas no pequeñas tampoco. Microsoft, Banesto, El Corte Inglés, IBM, Liberty, L'Oreal, Enagas, Gallina Blanca, El País, Pfizer, Sony, Vodafone, McDonald's o Vestas. ¿Y eso por qué y cómo funciona? Tony Fernández, buenos días. Hola, muy buenos días. Era el mes de abril y de repente un anuncio. Leyendo un día El País, lo veo en un anuncio y directamente me conecto y digo, bueno, pues a ver, ¿qué es esto? Se ofertaban 15 plazas de consejero delegado por un día. Como decías, el único requisito inicial era cursar en la universidad uno de los últimos años de carrera y empezar a hacer pruebas de inteligencia, de gestión, de razonamiento. Nos daban varios personajes a elegir y nosotros teníamos que decidir cuál era el más apropiado para presidente del gobierno y defender su candidatura. Pero eran personajes como un detective, un futbolista, un ganadero, un agricultor. Pablo del Campo apostó por el detective como presidente del gobierno. Le parecía el menos exótico de los candidatos y debió de hacerlo muy bien, porque unas cuantas pruebas más tarde pasaba a formar parte durante una jornada entera del imperio Microsoft. Cuando llegué allí era el único contraje. Muchos nos habían insistido desde la consultora de recursos humanos que fuéramos bien vestidos y tal, y según llegué el director que me estaba esperando estaba con una camisa y unos chinos. Y entonces empezaron las reuniones. Pablo, estudiante de telecomunicaciones con el traje puesto, y los demás a su aire. Yo iba todo el rato andando por la empresa con directivos y cuando en otras empresas pasa un directivo, pues la gente se calla, se pone en su sitio, se pone a mirar la pantalla como si llevara trabajando 4 horas seguidas. Y aquí no, para nada. Los directivos se iban caminando, la gente les saludaba, se hacían bromas entre ellos. Una cosa es que bastante diferente a lo más típico. Se trataba de que lo más alto de la pirámide empresarial mirara a los ojos a la universidad y a la inversa. Y de este encuentro no ha salido un solo adjetivo en negativo. Quizá porque es tanta la distancia que les separa que solo cabe agradecimiento. Ante, por ejemplo, la presidenta en España de Microsoft, ante María Garaña. No se le notaba una barrera que puedes intuir cuando la ves en un periódico o en la televisión. Muy cercana, muy amable, no solamente habla y te da consejos, sino que también escucha, que creo que es raro, los mandamases. En ningún momento me sentí fuera de sitio, obviamente no intervenía ni mucho menos, pero no me sentí en ningún momento, pues eso, estorbando o diciendo, bueno, yo me voy a quitar de aquí en medio, que esto ya no me pertenece a mí ni nada así. Luis García Mon comenzó a hacer las pruebas de selección sin mucho entusiasmo, casi cuando sus estudios de Derecho y Bolsa le dejaban acordarse. No creía que iba a ser uno de los 15 elegidos. Era de los más jóvenes. En la primera selección eran 2 o 3 personas de quinto, uno de cuarto y yo de tercero, con lo cual en principio estaba un poco en desventaja, un año menos de preparación. Pero ganó y ha pasado una jornada de 12 horas con la cúpula de Liberty Seguros. Pensaba que iban a hacer una agenda para mí particular de amoldar el día y no como fue que yo seguía la agenda del consejero delegado. Estuve en las mismas reuniones que lo hubiese tenido un día normal. Con conversaciones y contactos normales dentro de la normalidad que tienen las alturas. Ah, eso sí, con traje. La reunión más importante, que fue la primera, era el staff meeting, que era todos rendían cuentas, digamos, de la semana al presidente en este caso, y ahí pues claro, hablaban de proyectos y de muchos términos que yo desconocía, pero él se volcaba conmigo y la verdad es que me lo hizo muy ameno y que me enterara, no estuviera ahí solo para tomar notas. El día concluyó a las 8:30 de la tarde con un apretón de manos y muy buenas intenciones. Una vez pasada la jornada con el consejero delegado, me dijeron que para lo que quisiera, que tener un programa de prácticas y que me pusiera en contacto con ellos. Puede abrir muchas puertas, eso espero. El mundo empresarial debe correr por las venas de estos chicos porque ante la posibilidad de volver a convertirse en sombra de un personaje, de una celebrity de cualquier ámbito, el que sea, incluido arte, música o cine, eligieron con Ana Patricia Botín para saber cómo es el mundo financiero desde uno de los grandes bancos de España. Hombre, ya puestos a elegir si puedo ir con Bill Gates, pasar un día con Bill Gates, pues ¿por qué no, no? Y un detalle más, a estas pruebas se presentaron muchas menos mujeres que hombres. Almudena Corral, buenos días. Buenos días. Almudena Corral es directora de evaluación
de Right Human Capital ha liderado todo este proceso. Es la consultora a la que se le ocurrió la idea de este concurso. A mí lo que más me reconforta, una de las cosas que más, es ver el viaje a la inversa. Es decir, son los grandes directivos los que se mostraron, no sé si entusiasmados es excesivo, pero muy interesados en este proyecto, y tuvieses que decir basta en un momento, ¿no? Efectivamente, pues yo creo que la palabra sí es entusiasmados, porque se han volcado. Yo creo que entraba dentro de la lógica que los universitarios se sintieran atraídos por el proyecto, pero cuando te pones en contacto con las empresas, pues siempre tienes la duda de si les resulta a ellos tan atractivo como a nosotros cuando lo planteamos. Y la verdad es que ha sido increíble la acogida que hemos tenido por parte de ellos, pero increíble, hemos tenido que cortar, efectivamente. ¿A quién se le ocurre exactamente la idea y con qué argumentario? ¿Por qué motivos? Vamos a ver, nuestra consejera delegada había conocido una iniciativa similar en Alemania, sí, y siempre pensó, desde que tuvo noticias de lo que allí había ocurrido, que podría ser un proyecto todavía con muchísima más cabida en España, porque quizás el alejamiento que hay entre la universidad y la empresa en España es mucho mayor que en el resto de Europa. Y empezó a darle vueltas, y la verdad es que lo ha trabajado mucho durante muchos años, que no ha sido fácil, pues porque efectivamente hay un distanciamiento enorme entre la empresa y la universidad. Para las empresas, los universitarios son un colectivo un poquito abandonado, y los universitarios tienen una imagen de la empresa que no es real. O sea, existe una mala opinión mutua, sí, o existía, no sé si podemos hablar en pretérito. Yo creo que había una mala opinión de los universitarios hacia la empresa, y la empresa es que no se acuerda de estos colectivos cuando tiene un montón de profesionales en el mercado que pueden aportarles esta experiencia y que pueden dar resultados de forma inmediata. Vamos a incorporar otra voz a esta conversación, una voz muy interesada además en este asunto. Se llama Jeremy Benamou. ¿Benamou o Benamou? ¿Qué es Benamou? Benamou. Jeremy, buenos días. Él estudia Administración y Dirección de Empresas. Su premio, porque ha sido uno de los ganadores, ha sido asomarse ni más ni menos que a la dirección del Corte Inglés. Y lo hizo ayer. O sea que la experiencia está a la fresquita. Sí, estuviste un día entero con el consejero delegado, con Juan Hermoso, que por cierto es el único que no sale fotografiado en esa política de discreción que mantienen algunos empresarios en España. ¿Qué tal, Jeremy? Bueno, pues fue una experiencia increíble, ¿no? Es verdad que son muy discretos porque es la política de la empresa, y que no aparecía en la foto. Yo antes de ir había buscado una foto suya y no había encontrado, ¿no? Pero es una experiencia increíble poder pasar pues casi 12 horas con alguien que realmente es tan lejano, y bueno, pues estas cosas no se aprenden en los libros, ¿no? Es una oportunidad única, y realmente se volcaron en hacernos aprender cosas y que saliésemos pues con una visión muy clara de lo que hacen en el día a día, ¿no? ¿Tienes la sensación, a ver si lo digo bien, de que os vendieron la burra? Quiero decir, que con motivo de la visita y de la experiencia prepararon una agenda especial, cambiaron hábitos, diseñaron un día así muy particular para que tuvieras lo mejor del Corte Inglés, ¿o no? Y yo creo que no, que no, porque había bastante improvisación, porque bueno, yo seguía realmente sus pasos con su agenda habitual, ¿no? Tiene una reunión todos los lunes, pues yo fui a su reunión, ¿no? No había nada más de especial, que bueno, había una persona más, que era yo. Descríbenos esa reunión, Jeremy. O sea, un lunes, el Corte Inglés, me imagino, resultados de la semana anterior, la gente, blups, ahí metida. ¿Cómo es una reunión en la cumbre? Bueno, pues es una reunión en la que está todo el consejo de dirección de la empresa. Hay bastante tensión, porque bueno, pues todo el mundo presenta los resultados de la semana, sus estudios, todo el mundo presenta lo que ha hecho la semana anterior, ¿no? Pero a la vez hay bastante cercanía, todo el mundo tiene el mismo objetivo de obtener los mayores beneficios para el futuro, y por lo tanto pues están en el mismo barco, y siempre se escucha mucho. El consejero pues realmente... ¿Habla todo el mundo? ¿O es de esas reuniones donde el jefe imparte doctrina y los demás escuchan? No, él es el que escucha. Es decir, él es el que escucha, y los demás pues le aportan lo que han hecho durante la semana, y él toma decisiones bastante importantes, pero él es el que escucha la... El que los escucha. Almudena, ¿y vosotros desde Right Human Capital de alguna manera controláis que las empresas no les hagan un traje a medida a los estudiantes? Es decir, que lo que vean sea la empresa de verdad. Efectivamente, nosotros hemos tenido reuniones previas... Vamos, es fiarse, de una cuestión de confianza, tampoco sí, es más, pero... Sí, nosotros hemos efectivamente tenido reuniones previas con ellas para ver cómo se podía plantear este día, y los primeros que han querido que fuera un día normal han sido ellos, que nosotros hemos tenido que convencerles, porque es que es la única manera de que de verdad conozcan la realidad de la empresa. Si lo hacen de manera ficticia, pues se van a llevar una idea ficticia, y ellos no quieren ninguna idea que no es real. Claro, y ahora le pregunto a Jeremy, en fin, y sin ponerte ningún compromiso, lunes,